no se moleste mucho en buscarlo porque es poco lo que voy a leer de acá, porque es una reflexión que quiero hacerle, la cual voy a comenzar en los Salmos. Y sabemos que muchas de las palabras que fueron escritas para ser cantadas y ser recordadas contenían una revelación profética de lo que Dios iba a hacer en hombres en especial, autor de la mayoría como es el rey David, hombres que habían sido llamados un día por Dios y Dios había ido completando su obra. Y dice el Salmo capítulo 2, versículo 1, habla acerca del reino del ungido de Jehová. Si prestamos atención, hermano, como que de la misma manera que a través de las festividades que Dios le había allí revelado a Moisés en el desierto, al igual que el tabernáculo y los diferentes implementos, las distintas separaciones que habían en el tabernáculo, correspondían a algo verdadero que estaba en los cielos. Era una representación para que la persona pudiese entender la necesidad de acercarse a Dios, pero no podía hacerlo con las manos vacías, sino que tenía que hacerlo con sangre, porque eso era necesario para ser acepto delante de Dios. No cualquier sangre, la sangre de un cordero, indicando cuál era el cordero de Dios, como lo revela luego Juan, indicando también de que había una separación donde no había acceso. El pecado separa a la persona de la presencia de Dios. Y Jesucristo vino y ofrendó su vida, implantó su justicia, y al quitar ese pecado de medio nuestro, ¿qué pasó? Dice, en el momento allí en la cruz del Calvario, cuando estaba clavado, se rasgó el velo del templo, y lo explica la carta a los Hebreos, dice, se abrió un camino nuevo y excelente hacia la presencia de Dios, donde antes era necesario un mediador humano, Moisés inicialmente, y luego lo sucedieron otros tantos, como también lo explica la carta a los Hebreos. Ahora Dios se provee de un sumo sacerdote con un orden sin principio de día, sin final de día, mejor sumo sacerdote, el cual no entró a los cielos con las manos vacías, sino con su propia sangre, y el cual aboga delante del Padre, porque Él padeció muchas de las cosas que a veces le pueden estar tocando padecer a usted, y entonces dice, es capaz de entendernos, dice, por lo que las cosas que Jesucristo mismo padeció acá. Y dentro de ese paralelismo que vemos, donde Dios llama a David y le entrega el reino de aquel pueblo que Dios había escogido, que Dios había formado, cuando solamente era una persona que se fue de su tierra y de su parentela respondiendo a un llamado de Dios, y donde las promesas las veía de lejos porque le mostró la tierra, le mostró el lugar geográfico el cual iban a heredar, pero no le dio ni para asentar, no le dio para comprar un terrenito chico, hablando así en términos criollos. Y entonces viene hablando del reino del ungido de Jehová, y la mayoría quizás de los que escucharon esta alabanza, que cantaron en el propio templo en días de David, se imaginaron, decir, bueno, está hablando acerca de su propia persona, porque David había sido ungido rey por orden de Dios, por Samuel, pero en realidad estaba hablando de un reino diferente, no del reino de Israel, que con el paso del tiempo se fracturó y con el paso del tiempo fue cautivo y volvió liberado, sino de un reino diferente, con un rey diferente, cuyo reino no tendrá fin, dice la palabra. Pero dentro de esa dualidad profética, por llamarlo de alguna manera, que vemos en la palabra, como expliqué hoy, a través del tabernáculo, los diferentes implementos, el arca como el trono de Dios, y etcétera, etcétera, allí también hay un testimonio que el que canta
porque como expliqué, el Salmo se hizo para cantar, dice, yo publicaré los decretos, publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y hermanos, y sabemos que la palabra de Dios, cuando en la carta a los Hebreos trata el tema, dice el Hijo superior a los ángeles, porque mire que hay mucho religioso por ahí que anda confundido y piensa que los ángeles son superiores o alguna otra cosa, y allí Hebreo con claridad nos viene a mostrar algo que la palabra de Dios viene declarando desde los primeros versículos de la Biblia, de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Usted puede leer, no precisa ir al Evangelio de Juan, lea Génesis y va a ver ese diálogo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ve un diálogo y ve algo en plural, porque desde un principio estaba allí. Y esa declaratoria, si bien señala a Jesucristo, ¿sabe qué también señala? La vida de aquel que, como Jesús le enseñó a Nicodemo, debe nacer de nuevo, porque si no, no puede ver, ni tampoco puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe? Eso, hermano, no es exclusivo, no señalaba exclusivamente a Jesucristo, sino que el propio salmista da testimonio. Dice, el Espíritu ha decretado, Dios ha decretado, dice, que yo soy su hijo y que Él me ha engendrado hoy. Ese día, hermano, hubo un cambio en la vida de este rey, imperfecto como cualquiera de nosotros, hermanos, somos, porque, claro, usted me puede mirar a mí y ver un montón de imperfecciones, pero ¿sabe qué? Como la visión del sumo sacerdote Josué dice, vino un ángel y tomó brasa del altar y le tocó los labios y lo vistió y dice, mira que te he dado, estaba vestido de vestiduras viles. Y así, hermano, decimos, ¿qué acá? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede enseñar? Pero, hermano, la palabra de Dios se confirma. Y sabe que Dios es el que rige los destinos, no solamente de las personas, sino de la propia humanidad. Él ha puesto tiempos y ha puesto sazones. Y para que la gente no se equivoque y piense, es casualidad lo que pasó, nos plantea y nos muestra, como en el libro de Génesis, Dios había hecho un amigo, ¿sabe? Y el amigo era Abraham. Ese amigo tenía un sobrino que era huérfano y Abraham lo había adoptado como hijo suyo. Un día, porque había allí enemistades entre los pastores de ovejas, se separaron y se fue a vivir a una ciudad. Y Dios decidió, dice, voy a destruir esa ciudad porque la maldad había aumentado mucho. Y Dios mismo se plantea, dice, ¿acaso haré yo esto sin decírselo a mi amigo Abraham? Entonces fue y le dijo a Abraham, dice, mira que va a pasar esto. Allí es que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, 50 justos, 40. Una historia que no quiero tocar hoy, pero sí que Dios, hermano, no nos quiere tener al tanto de lo que Él va a hacer. Y usted sabe que yo no acostumbro predicar acerca de las cosas que acontecen en nuestros días. Era una práctica bastante común. Un día en la vida de Jesús estaban allí los religiosos distraídos, no estaban atentos a lo que Jesús decía, porque había pasado, vio que ayer hubo un accidente, ¿se enteró usted? En la radial, una ambulancia fue chocada por un camión y se murió una persona. La gente está distraída, está hablando de esas cosas, y allá también pasó un accidente mayor que ese todavía. Se había caído una torre en Siloé y había matado a 50 personas. Y la gente preocupada por ese acontecimiento. Y Jesús le dice, ¿ustedes piensan que esos 50 hombres eran más pecadores que ustedes? Dice, les digo una cosa, si no se arrepienten todos perecerán igualmente. ¿Por qué, hermano? Porque después de la muerte viene el juicio. Allá nosotros estamos en Colonia llevando un estudio en 2 Corintios capítulo 4 y 5 que nos toca mañana. Dice, porque es necesario, dice el apóstol Pablo, habla acerca de la vasija de barro. ¿Se acuerda que yo traje acá la predicación de cómo Jeremías en esperanza depositó los títulos que le había hecho Baruch allí en esa vasija de barro? Y le dije, es como dice la palabra, nos ha dado las arras de
del Espíritu Santo nos ha dado la garantía de dentro nuestro. Y el apóstol Pablo, instando a la iglesia que se prepare, porque hay que estar preparado. Había 10 vírgenes en la parábola y 5 se prepararon y 5 no se prepararon. Y Dios, hermano, no quiere que nosotros seamos ajenos a lo que está pasando. Y yo le puedo decir que, como nunca, tengo más de 50 años sentado en un banco escuchando, o capaz que acostado en el banco de rodillas, porque a mí me enseñaron bien, a mí me ponían de rodillas acá cuando yo me portaba mal en la iglesia, ¿sabe? No sé quiénes lo vieron. Ana lo vio. Después sí que no es mentira, porque es parte Dios dice: al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Y hermano, Dios no quiere que nosotros ignoremos, y más que nunca, yo no voy a leer porque no quiero extenderme, o sea, somos varios para predicar, pero hay 2 pasajes y que tienen relevancia, que están en el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. Se lo dejo para que usted lo estudie. La visión que tiene un rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, y para que nadie lo engañara, no le dijo a nadie que había soñado. Dice: si alguien realmente tiene la sabiduría, va a poder saber qué soñé. Nunca nada, algo así se pidió, decía, indignado, con sentencia de muerte sobre su vida, los adivinos y los intérpretes y los asesores que tenía allí. Pero Dios le reveló a Daniel lo que había soñado con detalle. Y no solamente lo que había soñado, sino le dijo esa estatua que había visto con una cabeza de oro y el pecho y los brazos de plata, y luego bronce, y luego hierro mezclado con barro. No se extraña, hermano, porque no precisamos irnos más lejos de Juan Lacase para ver hierro mezclado con barro. No, usted está mirando y dice: está hablando de la ONU, que está fracturada hoy, que uno dice, le pide ayuda y otro se hace el distraído. No. Las alianzas humanas, hermano, son como el hierro y el barro. Si lo trata de mezclar, no se va a mezclar. Dice: los días de esos dedos mezclados con barro, dice, va a venir una roca no cortada por mano y va a desmenuzar a todo y va a instaurar ese reino del que leíamos acá al principio de los Agos, el reino universal de Jehová, el cual no tendrá fin. Va a haber 4 bestias feroces y una comunidad de muerte y los cuernos chicos que nacían y todo. Una cosa, hermano, como nunca. Porque yo me acuerdo, antes había un conflicto, se peleaba Irán y Irak. Y uno lo veía, dice: mira, se viene la guerra. Eran 2. Ahora una de esas bestias como heridas de muerte que resurgen, pues no sé si usted sabe que el segundo reino que hubo, Daniel lo vio. Daniel vivió en el primer reino, dice, el primero, la cabeza de oro, y son 4 reinos. El primero eres tú, rey de Babilonia. El segundo es Media y Persia, que son Irán de hoy. Amén. ¿Qué le parece? ¿No es una bestia herida como de muerte que resurge? Y que no hace una guerra como la que yo escuché hace 20 años atrás de Irán e Irak. No, ahora empezó, le tira bomba a este, hasta Europa, Turquía está tirando bomba. Y esas alianzas humanas empiezan allí a deshilachar. Pero todo eso concluye con la venida del Altísimo. En el capítulo 7 dice: vendrá en las nubes. Amén. ¿Y quién vendrá en las nubes? El mismo que han hecho los apóstoles. ¿Por qué estamos como los discípulos, hermano? Nos quedamos distraídos, mirando las nubes allí. Jesús había sido levantado. Y viene allí: despiértate tú que duermes. ¿Qué se quedan mirando? De la misma manera que lo vieron irse, de la misma manera volverá. Y hermano, usted ahora si presta atención, porque están pasando cosas que nunca habían pasado, esas garras de hierro y esas cosas. Hay un avance en la tecnología, en la guerra, todos están nerviosos, todos están amenazando. Y en ese momento, hermano, como describe la palabra, porque nos dejó ese testimonio para que nosotros no seamos ajenos. Sepa, hermano, el tiempo en el que estamos viviendo. Dice: ¿cómo? Dice Jesús, son capaces de distinguir. Dice, el tiempo, dice, va a venir buen tiempo, va a venir seca, mirando las cosas, y no son capaces de darse cuenta
el tiempo que estamos viviendo. Despiértese, hermano, y vea el tiempo que estamos viviendo y busque a Dios mientras puede ser hallado, y arrepiéntase mientras está a tiempo. Arréglate con tu adversario, dice una de las enseñanzas de Jesús, antes de que llegues frente al juez. Estamos a tiempo, hermano, estamos a tiempo de solucionar las cosas. Que Dios les bendiga. Amén.